Buenas noches a todos. El equipo de residentes de pediatría de la Universidad del Quindío da la bienvenida una vez más a las jornadas. Les recordamos que estamos en proceso de inscripción para la nueva cohorte de residentes de pediatría. Recordamos que este espacio está siendo grabado con fines académicos. Solicitamos el favor silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para tener una mejor calidad. Las preguntas pueden escribirlas en el chat, al final se resolverán. Esta noche contamos con la participación de la doctora Catherine Lorier Rojas, médica de la Universidad del Cauca, pediatra de la Universidad Libre Seccional de Cali y hematóloga y oncóloga pediatra de la Universidad de Guadalajara. La doctora nos hablará de cáncer en la infancia. Bienvenida, doctora. Es un honor contar con su participación en nuestras jornadas. Muchas gracias, doctora Yurani, por la invitación y a todo el grupo de residentes por interesarse en este tema tan especial. Quiero darles a todos las buenas noches. Básicamente este tema es bastante importante porque afecta al 1% de, digamos, de todos nuestros niños, ¿sí? Ahí en la diapositiva quise poner la imagen del listón dorado, que es representativo para el cáncer infantil. Básicamente es un día que se celebra el 15 de febrero y conmemora la lucha de muchas familias justamente contra esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito. Ay, no pasa. Ok, ahí ya va pasando la diapositiva. Entonces, un poco acerca de la epidemiología. Básicamente, el cáncer pediátrico corresponde del 1 al 2% de todos los tumores malignos, con una incidencia de 300,000 casos anuales en menores de 19 años. Es decir, que tenemos un caso nuevo por cada 10,000 niños entre los 0 y los 15 años. Y para Colombia se describe cerca de 1.200 a 1.500 nuevos de casos cada año. Tenemos un paciente, por cada niño que tenga cáncer, tenemos 150 adultos que cuentan con la enfermedad, ¿sí? Entonces, el cáncer pediátrico es mucho más de menor ocurrencia que los cánceres de adultos. Y quiero recordarles algunas diferencias. Por ejemplo, la mayoría de los cánceres pediátricos son de origen embrionario, mesenquimal, es decir, afectan tejido hematolinfoide, como decir la sangre, ganglio linfático y sistema nervioso, por ejemplo, a diferencia de los tumores de adultos, en donde los órganos, pues, principalmente afectados, pues, básicamente son pulmones, próstata, ovario, y básicamente eso hace que la diferencia en la sobrevida sea diferente entre los grupos. Mientras un tratamiento en un niño, por ejemplo, para leucemia puede durar 2 años, y son tratamientos bastante tóxicos, el tratamiento de los adultos es de tiempo diferente, con una expectativa de vida muy diferente entre ambos grupos. La otra diferencia pues, importante es que mientras en los adultos hay mutaciones acumuladas o daño en el DNA acumulado que conlleva la producción de cáncer, muchas veces en los niños se debe a situaciones virales o, por ejemplo, a enfermedades adquiridas congénitamente. Entonces, pues hay diferencias entre los dos grupos, tanto en el tipo de tumor como en las sobrevidas y en general en el tratamiento y en la toxicidad. Con respecto a los tipos de cáncer, entonces quiero mostrarles en esta gráfica que el principal tumor de la edad pediátrica o el principal cáncer en la edad pediátrica es la leucemia. Corresponde más o menos a un 30% de todos los casos. Y esas leucemias en un 95% van a ser agudas y en un 5% van a ser crónicas. Y dentro de las agudas, entonces tenemos a la leucemia linfoblástica aguda en más del 77% de los casos, y otro porcentaje son las leucemias mieloides agudas. El otro gran grupo de tumores, ocupando un segundo puesto, son los tumores de sistema nervioso central, que corresponden a un 18%. Más adelante hablaré muy cortito con respecto a ello, porque como entenderán, hablar de todo el cáncer pediátrico en una charla, pues es un reto, es un desafío. El 14% corresponden a los linfomas, y estos pues van a ser o linfomas de Hodgkin o no Hodgkin. Un 7% de los tumores infantiles son neuroblastomas, es decir, que son tumores derivados de la cresta neural que afectan los ganglios simpáticos.
un 6% corresponden a tejidos, tumores de tejidos blandos. Entre ellos se encuentran los rhabdomyosarcomas. En un 6% los tumores de Wilms o nefroblastomas, y con un 5%, por ejemplo, los tumores óseos. En esos tumores óseos podemos encontrar al sarcoma de Ewing, por ejemplo, o al osteosarcoma, que se presenta con mucha más frecuencia. Bueno, entonces un 3% de estos tumores pues afectan los ojitos, corresponde al retinoblastoma. Un 3% también, o sea, con menor ocurrencia, son los tumores de células germinales. Un 1% son los tumores de hígado, que pueden ser hepatoblastomas o hepatocarcinomas, y un 7% son otras neoplasias, como por ejemplo cánceres gástricos, nasofaringios, que son un poco de menos ocurrencia en la edad pediátrica. En la imagen justamente que contrasta esta otra, quiero enseñarles pues unas estadísticas del Instituto Nacional de Salud que fueron publicadas en el 2019, en donde muestra justamente que los cánceres con más frecuencia en las valoraciones del 2015 al 2018 fueron las leucemias, por ejemplo, con un 45.2% de frecuencia, seguida por los tumores del sistema nervioso central, y un 10.3% correspondiente con los linfomas. Entonces, la parte bonita de la epidemiología es que la epidemiología no cambia. Entonces, esto es lo que está descrito a nivel mundial, y pues nuestros pacientes no son ajenos a la ocurrencia de esta epidemiología. Básicamente la sobrevida pues es muy diferente dependiendo del tipo de tumor, dependiendo del estadio de la enfermedad en cual yo haga el diagnóstico de ese paciente, ¿sí? Entonces, lo que está descrito es que el 90% de los niños oncológicos que sufren, el 90% de los niños que sufren una enfermedad oncológica se localizan en países de mediano y de bajo ingreso. Y justamente las oportunidades de curación son muy diferentes entre los grupos. Si este paciente, por ejemplo, se encuentra en Estados Unidos, la probabilidad de sobrevivir pues va a ser mucho mayor. Se describe, por ejemplo, que si está en un país de primer mundo, pues va a tener un 80% de sobrevida, es decir, que de 100 pacientes, 80 se van a curar y un 20% van a fallecer. Eso ocurre en primer mundo. Pero en países de medianos y bajos ingresos, ese porcentaje se va a invertir, y entonces el 80% van a fallecer y el 20% sobreviven. Hay un autor colombiano, un hematoncólogo, el doctor Tarut, dice que describe una sobrevida general de 50% para los tumores pediátricos. Sin embargo, pues eso quiero contrastarlo con esta imagen de este estudio, con esta gráfica. Es el estudio Concord, en el cual se incluyeron más de 37 millones de pacientes, y básicamente incluye 18 tipos de cánceres, incluye cánceres de adultos y de niños. De los niños incluye lo que son las leucemias y los linfomas. Fue llevado a cabo en 71 países, y lo que ellos documentan justamente es que para Colombia la sobrevida para las leucemias está en un 70%. Es decir, que tenemos unas sobrevidas mayores que, por ejemplo, Ecuador o que Perú, ¿cierto? Es importante aclarar que la sobrevida es diferente dependiendo del lugar del país en donde uno se encuentre, porque, por ejemplo, nosotros que nos encontramos acá en el Cauca, las descripciones que se han hecho es que la sobrevida en nuestros pacientes son del 30%. ¿Y por qué del 30%? Porque muchos de los pacientes abandonan tratamiento, ¿sí? Aquí en el Cauca pues no hay todavía como tal una unidad oncohematológica pediátrica, y muchos de los pacientes se remiten a Cali, y pues igual sabemos que existen muchas barreras. De hecho, lo que está descrito es que cerca de un 30% corresponde a la tasa de abandonos de tratamiento para la enfermedad, ¿no? Quiero comentarles esta parte, y es que además de ese abandono como limitación para el diagnóstico y el manejo de los niños oncológicos, corresponden también otras situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que los síntomas de los pacientes oncológicos pediátricos son muy parecidos a las de los niños sanos. Entonces, una cefalea se presenta en ambos grupos.
un vómito, náusea, una alteración de la visión se presenta en ambos grupos, pero lo que vamos a ver en esta charla es diferenciar cuándo es benigno o cuándo es maligno, cuándo debo sospechar que no se trata de una condición normal. Por otra parte, entonces, y esto pues fue algo que me tocó a mí, probablemente pues también muchos de los muchachos de ahora que están formándose en su pregrado estén atravesando la misma situación, y es que como tal no existe una materia de oncología y hepatología pediátrica en el pregrado. De oncología sí que menos, de cuidados paliativos peor, y entonces cuando uno tiene que dar una mala noticia o cuando las cosas no van bien con el paciente, pues uno no sabe cómo dar esta información. Entonces son cosas bastante importantes que deberían fomentarse desde el pregrado. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros terminamos y decíamos, bueno, y si tengo un paciente con una visitopenia, ¿qué hago, no? Lo remito, pero ¿qué otra cosa le pudiera hacer? Por otra parte, también hay una relativa dificultad para la solicitud de estudios. En este año me he dado cuenta, por ejemplo, que muchos laboratorios como, por ejemplo, unos niveles de factores de la coagulación, que son estudios que uno toma pues en las principales ciudades en donde el procesamiento de estas muestras se tarda, no sé, 5 horas, por lo menos un día. Acá pues sí me ha costado un poco de dificultad porque sí tiene que pasar por trámites administrativos, autorizaciones, y eso genera barreras de tipo social, barreras culturales, barreras en el modelo de salud. También pues hay barreras relacionadas con la parte económica de los pacientes. Los pacientes pues no, a veces no pueden seguir sus tratamientos porque son familias numerosas, no tienen cómo desplazarse a grandes ciudades. Afortunadamente, no sé si muchos hayan escuchado acerca de la ley Jacobo, que justamente la aprobó el Senado en este mes, que busca eliminar estas barreras de los niños oncológicos a los estudios y al modelo de salud. Busca que el tratamiento sea mucho más integral y busca precisamente que se pueda mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los niños. Entonces, todo este poco de barreras, ¿en qué se van a traducir? En que terminemos haciendo el diagnóstico cuando la enfermedad está en un estadio avanzado, estadios 4, cuando ya el niño está metastásico. Me encontré este trabajo, el cual fue publicado en el 2018, el cual fue llevado a cabo buscando caracterizar la oferta de los servicios hemato-oncológicos pediátricos aquí en Colombia y mirar cuáles de esas instituciones podrían perfilarse como una UACAI o una unidad de atención integral del cáncer infantil. Entonces, de nuestros 32 departamentos, pues vemos que solamente hay 19 departamentos que cuentan con IPS responsables del tratamiento del niño con cáncer, bueno, niño y adolescente con cáncer. Básicamente son 71 IPS, y lo que hicieron estos autores es mirar de estas unidades, entonces, quién tiene servicio de quimioterapia y hospitalización, si los pacientes tenían acceso, por ejemplo, a cirugía oncológica pediátrica, si tenía servicio de radioterapia, y lo que documentaron es que solamente 9 instituciones contaban con todos los recursos necesarios para la atención integral del cáncer pediátrico. Entonces, si nosotros logramos eliminar esas barreras, pues vamos a lograr un diagnóstico temprano. Vamos a evitar que las leucemias debuten con problemas metabólicos, como por ejemplo el síndrome de lisis tumoral, que como muchos recordarán, pues básicamente por la gran carga de células tumorales, al destruirse, van a liberar sus ácidos nucleicos y esos ácidos nucleicos se van a metabolizar. Entonces, finalmente vamos a tener un aumento del ácido úrico, o sea, una hiperuricemia. Por otra parte, se aumenta el potasio y el fósforo por este daño, y tenemos hipercalemia, hiperfosfatemia, y lo único que está disminuido es la hipocalcemia. Entonces, ¿por qué es importante un síndrome de lisis tumoral? Porque se traduce en mortalidad para los pacientes, falla renal y otras complicaciones. Por otra parte, si logro hacer un diagnóstico temprano, pues evito que la enfermedad, que la leucemia haya comprometido sistema nervioso central, lo que implica que los tratamientos pues sean más largos y que necesite hacerle un tratamiento mucho más agresivo al paciente.
por otra parte, por ejemplo, para el caso de los linfomas, además de estos problemas de síndrome de lisis tumoral, también pueden debutar como obstrucciones a nivel de la vía aérea y conlleva a un síndrome de vena cava superior en donde genera dificultad respiratoria para el paciente, plétora yugular, ingurgitación yugular, sibilancias y bueno, gran cantidad de síntomas que amenazan la vida. Y por otra parte, en el caso de los sarcomas, que son tumores de tejido blando, si me demoro para hacer ese diagnóstico, entonces esa masa va a aumentar de volumen y conlleva a que más adelante pues sea difícil salvar esa extremidad, es decir, conlleva que más adelante tengan que amputar a los pacientes. Y bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo de los pacientes pediátricos para que desarrollen un cáncer? ¿Por qué a él le dio y por qué al otro no le dio? ¿Sí? Entonces, la etiología como en medicina pues es multifactorial. Se ha descrito desde la parte genética, por ejemplo, que estos problemas han pasado desde un 10 hasta un 25% en el momento digamos, problemas cromosómicos o genéticos. Y esto se ha documentado porque, por ejemplo, se ha visto en pacientes gemelos presencia de leucemias que prácticamente se heredaron, ¿no? O sea, heredaron la misma mutación genética. ¿Qué otra cosa se ha visto? Que, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, es decir, trisomía 21, van a tener, por tener un cromosoma de más, van a tener más riesgo de desarrollar leucemias de 10 a 20 veces riesgo de leucemias linfoblásticas y leucemias mieloides. En esta imagen superior izquierda, vemos el paciente que está con los ojos cerrados, es un niño con un xeroderma pigmentoso, una enfermedad que afecta la reparación de las cadenas de ADN. Entonces, esas cadenas de ADN tienen más riesgo a sufrir daño por la luz ultravioleta y hace que se formen dímeros de timina y como no hay quien repare ese ADN, entonces va a aumentar el riesgo de desarrollo de melanomas. A su derecha vemos un paciente con múltiples manchas café con leche, que es típico pues de las neurofibromatosis, que puede ser tipo 1 o tipo 2. La tipo 2 aumenta el riesgo de los schwannomas, mientras que la tipo 1 aumenta riesgo de tumores del nervio periférico, por ejemplo, o de gliomas, que son tumores cerebrales. En la imagen inferior, un síndrome de Bett-Wiedemann, son niños que tienen una alteración en su cromosoma 11p15.5 y produce sobrecrecimiento. Entonces, los pacientes debutan con macroglosia, con hernias umbilicales, pueden nacer con onfalocele y el riesgo es que pueden debutar o pueden desarrollar en el seguimiento hepatoblastomas, que son tumores hepáticos o tumores de Wilms, entre otros. Es común a veces que escuchemos de, no es que mi tío sufrió cáncer, tuve un primo que también tuvo cáncer. Es decir, en toda la historia familiar y personal hay algún individuo afectado. Entonces, en ellos hay que descartar un síndrome de Li-Fraumeni, que son cánceres familiares que produce riesgo de tumores óseos como osteosarcomas o tumores del sistema nervioso central, en las mujeres tumores como cáncer de mama, por ejemplo. Además, dentro de esos factores de riesgo, pues también están los patógenos y las inmunodeficiencias. Entonces, dentro de los patógenos, el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, puede producir aumento del riesgo de los linfomas no Hodgkin. El VIH me aumenta riesgo, por ejemplo, para sarcomas de Kaposi. Esto sobre todo pues en adultos, porque en los niños es más linfomas. Y los virus de hepatitis B y hepatitis C que aumentan el riesgo de hepatocarcinomas. En cuanto a las inmunodeficiencias, está la neutropenia congénita, que es el síndrome de Cosman, y los linfomas, por ejemplo, post-tratamiento pueden aumentar este riesgo. En cuanto a efectos secundarios del tratamiento, esto aplica más para pacientes que han sobrevivido a cáncer, en donde pues se utilizan medicamentos como la ciclofosfamida, el etopósido, que son medicamentos que a largo plazo, dependiendo de las dosis acumuladas, entonces pueden generar daño en el ADN y aumentar el riesgo de leucemias, por ejemplo, mieloides secundarias. O es bien conocido, por ejemplo, las radioterapias que pueden aumentar el riesgo de tumores de tiroides. En esta imagen es básicamente para recordar el efecto de la radiación sobre el desarrollo del cáncer. Esta es una imagen del desastre de Chernobyl en abril de 1986, en donde
ocurre una explosión de un sensor, el sensor número 4 de esta gran base nuclear, y se libera gran cantidad de gases tóxicos y de yodo radioactivo, afectando cerca de 13 países. Fallecieron más de 31 personas, se debió evacuar a más de 100.000 personas. Entonces ya se imaginarán el impacto ambiental y el impacto en la biología de los seres humanos. Muchos niños desarrollaron tumores de tiroides. Y bueno, es conocido por nosotros también el efecto de, en la Segunda Guerra Mundial, justamente los pacientes de Japón que desarrollaron cánceres de tiroides tras los accidentes radioactivos. No debemos olvidar entonces pues el efecto de la radiación. Por otra parte, las tomografías, por ejemplo, en pacientes gestantes, cuando no se ha hecho una adecuada protección del feto, aumenta el riesgo de leucemias y de tumores del sistema nervioso central, o en el caso pues de pacientes pediátricos, pero que han sido pues radiados con múltiples tomografías, se aumentaría el riesgo. Estos riesgos son o estas situaciones son como generales a todos los tumores, porque si nos empezáramos o si nos dedicáramos a estudiar uno por uno, entonces encontraríamos muchísimos más factores de riesgo, ¿no? Entonces es bien descrito el efecto del cigarrillo sobre pues la embriogénesis, el efecto de los alimentos procesados que afectan precisamente este desarrollo embrionario, ciertos químicos como los radicalitos o los plaguicidas o los herbicidas también conllevan a daño en el DNA. En la anterior imagen, pues básicamente son los tipos de tumores por edad. Como mencionábamos hace rato, los principales tumores son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. ¿Sí? Esto es principalmente en los pacientes mayores de un añito, porque los menores de un año los principales corresponden a los neuroblastomas, en otras series describen los retinoblastomas y los tumores germinales. Con esta imagen quiero resaltar lo siguiente, y es que los pacientes menores de 4 años van a tener más riesgo de desarrollar estos 3 tipos de tumores. A los 5 o 9 años parecen estabilizarse la frecuencia pues, de tumores pediátricos, y ya vuelven a aumentar prácticamente a partir de los 10 a 14 años. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico temprano? Sí, entonces en ese diagnóstico temprano, pues lo que siempre nos han enseñado nuestros profesores, con una adecuada historia clínica, sí, un examen físico cuidadoso, en pediatría, desvestir al paciente, revisar al paciente completamente. Pues bueno, ahorita estamos en una situación de contingencia y nos toca hacer las teleconsultas. Sin embargo, pues esto no es lo ideal. Lo ideal es hacer el examen cuidadoso de cada paciente. Debemos precisamente reevaluar esos pacientes que no respondan. Cuando la mamá es reiterativa con los síntomas, cuando reconsultan, entonces hay que prestarles atención. Los papás no se equivocan, ¿no? Los papás son las personas que más conocen a sus niños y son los que nos pueden dar las pistas para el diagnóstico. Por otra parte, pues debemos hacer uso de las pruebas diagnósticas oncológicas disponibles, y lo más importante, conocer a dónde vamos a remitir los niños que tengan sospecha de cáncer. En esta imagen quería mostrarles pues como los principales signos de alarma para la enfermedad. Entonces, la palidez, por ejemplo, la presencia de adenomegalias, la pérdida de peso, cambios en los ojitos, ¿sí? La presencia de masas a nivel abdominal o cefaleas intensas o dolor en las extremidades nos deben orientar hacia la patología. Comenzando con pues nuestras banderitas rojas, entonces tenemos a las adenomegalias. Las adenomegalias, como sabemos, en pediatría es muy común tenerlas. De hecho, vamos a tener una charla solamente de adenomegalias, creo que es en 2 semanas. Pero aquí la parte importante es que aunque las adenomegalias la mayoría son de origen infeccioso, sobre todo las que yo encuentro a nivel cervical, a nivel inguinal, hay otras como por ejemplo las supraclaviculares o las axilares que tienen que prendernos el bombillito y decir puede ser que esté pasando algo diferente. En esta foto vemos cómo el paciente tiene adenomegalias que son bilaterales,
por su aspecto se ven duras, ¿sí? Lo ideal pues es la palpación, entonces si son duras, si son pétreas, por ejemplo, que están adheridos a los planos profundos, no es normal. Usualmente las adenopatías de tipo infeccioso, entonces son renitentes, cauchosas, móviles, pero estas están adheridas a planos profundos, son pétreas. El tamaño es importantísimo. Entonces, lesiones de más de 2 centímetros, de más de 6 semanas por lo menos, asociado con síntomas sistémicos, debo estudiarlo. Y esos síntomas sistémicos, pues puede ser fiebre, pérdida de peso, diaforesis, hepatoesplenomegalia, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué laboratorios le voy a pedir? Lo básico, pues el hemograma, el frotis de sangre periférica. Entonces, en el hemograma lo que busco es descartar células leucémicas o blastos leucémicos que pudieran ser los responsables de este crecimiento ganglionar. El frotis de sangre periférica, precisamente para corroborar la presencia de estos blastos, ácido úrico y electrolitos, pensando que el paciente puede tener un síndrome de lisis tumoral, la velocidad de eritrosedimentación, la LDH sobre todo porque es un marcador pronóstico en los linfomas y sobre todo la radiografía de tórax, ¿no? Ya una vez se remite a este paciente y si se ha descartado una causa infecciosa o una causa inflamatoria, entonces, además de la radiografía, pues se hacen estudios de extensión como tomografías, cervicales, de tórax, para intentar estadificar la enfermedad. Y estas radiografías son importantes sobre todo para mirar si hay algún compromiso mediastinal que pueda estar acompañando estas múltiples adenomegalias. Las adenomegalias básicamente pueden conllevar a una emergencia si están asociadas a masas mediastinales, por ejemplo, o si estas lesiones pueden acompañarse de un síndrome de vena cava superior, generándome una compresión de tráquea. Recordemos que en todo el mediastino tenemos la presencia de adenomegalias, o más bien presencia de ganglios que pueden crecerse y pueden generarme compresión traqueal, o el síndrome de lisis tumoral de lo que hablábamos hace rato. Entonces, una adenomegalia en el aspecto maligno, ¿qué puede ser? Ya en ese caso hablaríamos de adenopatías. Entonces puede ser secundaria un linfoma de Hodgkin, linfoma de no Hodgkin, leucemias, tumores germinales, por ejemplo, puede corresponder a metástasis por sarcomas, puede corresponder a neuroblastomas, por ejemplo, o a sarcomas. Si yo tengo un paciente con estos síntomas de alarma que mencionamos hace rato, lo ideal es hacerle la biopsia excisional, es decir, que retiren el ganglio para poder hacer el estudio de esas lesiones. Ahora bien, ¿cuál es el otro signo de alarma? La fiebre y las citopenias. Entonces, pues en pediatría es muy común la causa de consulta de fiebre. Sin embargo, fiebre pero de origen infeccioso, ¿no? Entonces, la fiebre asociada con rinitis, con rinosinusitis, por ejemplo, fiebre por una otitis. Sin embargo, debemos sospechar cuando hay un compromiso sistémico y ese compromiso sistémico va a estar dado por la presencia de, por ejemplo, dolores óseos, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Cuando encontramos que además de eso hay datos de sangrado. Entonces, lo más común pues es encontrar adenomegalias además de la fiebre o encontrar, por ejemplo, hepatoesplenomegalia en un 68% de los pacientes, ¿no? Esto para los casos, por ejemplo, de las leucemias. Y esa fiebre además nos debe alarmar si es persistente o recurrente. Es decir, que no encuentro una causa para ella, que el niño está consultando porque no se ha documentado un foco, aparentemente está sano, pero sigue manifestando la presencia de estas fiebres esporádicas. Entonces, en el caso de las niñas, por ejemplo, hay que pedirles ANA, C3, C4 para descartar, por ejemplo, un lupus, una artritis idiopática juvenil. Recuerdo hace poco que tuve una paciente de 10 añitos por fiebre persistente, tenía adenopatías, se veía muy mal, parecía más bien como un Kawasaki, ¿sí? Pero un Kawasaki atípico porque los síntomas todos no concordaban. Sin embargo, ya en la evaluación pues tenía datos de sinovitis y resultó siendo una artritis
idiopática juvenil. Entre otras cosas, por ejemplo, las artritis con las leucemias se diferencian en el número de plaquetas, mientras en las leucemias vemos citopenias, o sea, trombocitopenia, las AIJ usualmente debutan con trombocitosis. ¿Qué otro laboratorio les voy a pedir? El hemograma y el frotis, de los que hablábamos hace rato, que no se le deben negar a nadie. El ácido úrico, los electrolitos, una LDH, por ejemplo, la ferritina, porque es marcador pronóstico en los linfomas, una química sanguínea completa, una radiografía de tórax. En esta radiografía vemos que hay un compromiso mediastinal importante por esta masa. Entonces, esta masa en un paciente con leucemia, lo más seguro es que sea una leucemia de fenotipo T, que son las que debutan de una forma más agresiva. Sin embargo, es importante pues en la tomografía o en las imágenes laterales pues verificar si el compromiso es de mediastino anterior, mediastino medio o mediastino posterior, porque me puede orientar hacia el diagnóstico etiológico. Entonces en mediastino anterior pues tenemos los timomas, los teratomas, en mediastino medio tenemos los linfomas, por ejemplo, y en los de mediastino posterior encontramos los neuroblastomas afectándome toda la cadena simpática. ¿Qué otra cosa debemos pensar además de las leucemias y de los linfomas? Que sean tumores, por ejemplo, metastásicos tipo sarcomas de Ewing, rhabdomiosarcomas o, por ejemplo, neuroblastomas. Y como ven, estas masas, al ser tan grandes, pues pueden generar complicaciones metabólicas como el síndrome de lisis tumoral del que tanto hemos hablado, síndrome de vena cava superior con compresión de la tráquea, dificultad respiratoria del paciente, o pueden producirme leucostasis. Aquí quiero comentarles algo y es que en pediatría, por ejemplo, es muy común ver recuentos de leucocitos altos. Entonces, si tengo más de 100.000 leucocitos, ya hablo de una hiperleucocitosis y eso inmediatamente me le da mal pronóstico a las leucemias. Pero si encuentro valores de leucocitos menores de 50.000, por ejemplo, de 25.000, lo más probable es que se traten o de 50.000 de reacciones leucemoides, que lo más común es encontrarlas secundarias a neumonías o cuadros diarreicos, que básicamente es muy diferente de lo que es una leucemia, ¿no? Una reacción leucemoide es precisamente una respuesta exagerada de los leucocitos a una infección. Bueno, en esta imagen inferior quería pues enseñarles cómo es un frotis de sangre periférica. Entonces esas 3 células que encuentran ahí, que son segmentadas, moraditas, son los neutrófilos segmentados, ¿sí? Que tienen ahí algunas granulaciones en su citoplasma. Al lado tenemos las plaquetas, que son las más pequeñas, y los de estatura media, por decirlo así, o tamaño medio, son los glóbulos rojos. Esto es, digamos, un estudio normal. Sin embargo, cuando yo hago un frotis de sangre periférica, esto es lo que puedo encontrar en ese frotis, la presencia de blastos leucémicos. Si se dan cuenta, es muy diferente al tipo de población que describimos hace rato. Estos blastos leucémicos, la característica es que son monomórficos, o sea, tienen una misma forma, todos tienen forma de espejito de mano, ¿sí? Tiene muchos nucleolos, que me habla de que esa célula es inmadura. Por tanto, si hay células inmaduras, entonces nos hace pensar pues, en una leucemia. En este contexto, si encontramos esos datos alterados en ese frotis de sangre periférica, lo ideal es hacerle un aspirado de médula ósea. En este aspirado, entonces, vemos cómo se deben tomar muestras justamente de la cresta ilíaca posterior superior. Se hace un aspirado y se obtiene no solamente contenido medular, sino también se hace la biopsia del huesito y ese hueso pues se lleva a impronta también para verificar el tipo de células que están predominando. A este estudio entonces hay que hacerle la morfología, que fue lo que vimos hace rato, pero también es importante hacerle la citometría de flujo, que es quien nos va a dar el apellido del tipo de leucemia del paciente. Nos va a dar los marcadores para diferenciar si es una leucemia linfoblástica o si es una leucemia mieloide, ¿sí? Y la otra cosa, que se toma una muestra de esta médula para la citogenética y FISH, es decir, estudios genéticos y mirar translocaciones, como por ejemplo el cromosoma Filadelfia, que automáticamente me le da pues mal pronóstico a las leucemias y que usualmente debuta con hiperleucocitosis. En la consulta externa,
Es muy común entonces que los pacientes debuten o que consulten por dolores óseos. A veces no les prestamos atención porque decimos, bueno, son niños, los niños juegan, como los niños juegan, entonces siempre pues van a estar sobreutilizando sus articulaciones, sus extremidades, ¿no? Entonces eso pues puede generar precisamente los dolores, ¿sí? Por otra parte, pues los niños permanecen activos todo el tiempo. Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes con leucemia pueden estar consultando por dolores óseos. Y esos dolores óseos pues pueden ser tanto localizados o pueden ser generalizados y eso me va a orientar hacia el tipo de patología que pudiera estar presentando el paciente. ¿Qué se ha visto además? Que los niños con leucemia, por ejemplo, consultan por impotencia funcional en las extremidades, pueden haber incluso datos de sinovitis y por eso necesita un estudio. Entonces, usualmente los dolores óseos que despiertan en la noche al paciente, que yo les estoy dando, por ejemplo, los AINES, le estoy haciendo masajito y que a pesar de eso no responde y el niño llora y llora por dolor, debemos sospechar que hay alguna malignidad. El dolor de espalda, pues se ha descrito que es poco común, sobre todo pues en los menores de 4 años. Si estos síntomas fueran, por ejemplo, el dolor de crecimiento es el que mejora con calor local, que mejora con acetaminofén prácticamente o con alguna crema tópica que le apliquen los papás, pero si no ocurren estas características, entonces debo sospechar un dolor óseo de origen maligno. En este caso debo tomar laboratorios, nuevamente nuestro hemograma, el prótesis de sangre periférica para ver los hallazgos que mencionábamos hace rato. Importante la fosfatasa alcalina y la radiografía pues, de la lesión afectada. En la imagen superior derecha vemos un paciente con un osteosarcoma. No tengo la radiografía. Esta imagen, si tuviéramos una radiografía, veríamos cómo el compromiso es a nivel metafisiario, ¿no? Entonces, los osteosarcomas usualmente producen dolor localizado, impotencia funcional y sobre todo un aumento en el crecimiento de la extremidad a nivel metafisiario. Entonces, como ven, si el paciente se hubiera captado tempranamente, se hubiera podido hacer su biopsia, pues había posibilidades de salvar esa extremidad. Los otros diagnósticos diferenciales, entonces, pues pueden ser los sarcomas de Ewing, por ejemplo, pueden producir también los linfomas, dolor óseo. De hecho, hay unos linfomas que se presentan primariamente en el hueso, y podemos encontrar también dolor por las metástasis que pueden hacer los neuroblastomas. En la radiografía vemos, si ponemos fe, entonces y hacemos el seguimiento de esa cortical, se ve que se forma como un triangulito. ¿Sí? Entonces, un triangulito en los tejidos blandos, ese es el triángulo de Codman, que es muy característico de los tumores óseos. Y si le ponemos más fe, entonces vemos cómo la cortical de este huesito está completamente destruida. Hay infiltración de estos tejidos blandos por esta neoformación ósea. Entonces, estas ya son imágenes de malignidad. Muchas veces ocurre que se fractura el paciente o el paciente ha tenido un trauma previo y entonces los papás creen que es por el trauma que se formó el tumor. Eso es un mito. En realidad es que pues por el tumor el hueso va a estar debilitado y con el menor traumatismo va a lesionarse. Bueno, con respecto a las masas abdominales, tenemos que tener en cuenta que la cavidad abdominal es muy grande, por eso muchas masas debutan de grandes volúmenes. Si tenemos un lactante menor, pues es muy fácil hacerle la palpación porque ellos tienen mucho más laxa su pared. Sin embargo, si tenemos a un adolescente, pues hay algunos agravantes, como por ejemplo que tiene mayor panículo adiposo, que su masa muscular en abdomen puede ser mayor y entonces eso dificulta delimitar completamente esa lesión. Y es importante entonces, pues lo que nos enseñaban, la división por cuadrantes para poder determinar cómo está o en qué parte está ubicada esa masa. Entonces,
Una masa abdominal puede ser cualquier cosa, ¿sí? Lo más común en pediatría, por ejemplo, pues los fecalomas, porque el niño esté estreñido, o en el caso de las infecciones, por ejemplo, los citomegalovirus pueden producir hepatoesplenomegalia importante asociado con compromiso de otras líneas celulares. Sin embargo, si yo tengo un niño que está con su masa palpable, que está con anorexia, con vómitos, por ejemplo, que está con mucho dolor, que tiene fiebre, que aparte su apariencia general está deteriorada, entonces ya debo pensar que se trata de algo no benigno. ¿Sí? Entonces ya necesito hacerle estudios. Lo ideal pues sí son las imágenes para poder hacer la delimitación del tipo de lesión. Y dentro de los laboratorios, entonces, el ácido úrico, por ejemplo, no nos puede faltar por aquello de, pues, de los síndromes de lisis tumoral, las grandes masas que hacen los linfomas, sobre todo los tipo Burkitt. En este caso, pues vemos que es una gran masa a expensas de tejido hepático. Entonces, pensando en eso, pues hay que pedir pruebas de función hepática, pruebas de función renal, la alfa-fetoproteína, que es un marcador justamente de los hepatoblastomas, las gonadotropinas coriónicas humanas, precisamente, que es como para descartar el origen de tumores embrionarios, como por ejemplo los tumores de seno endodérmico. Si yo estoy sospechando que tengo un neuroblastoma, entonces pues se pide el ácido movalínico o el ácido vanilmandélico en orina, ¿no? Y ya pues una vez llegué a un estudio a un hospital de mayor nivel, entonces ya las tomografías o la resonancia magnética para hacer una buena delimitación. Siempre es importante que exista un buen apoyo con el cirujano oncólogo, porque estas lesiones tienen que biopsiarse y, por ejemplo, para el caso de los tumores de Wilms, el hecho de que rompan la cápsula me cambia el estadio, me lo lleva a un estadio 3 que afecta el pronóstico y pues también va a implicar un tratamiento también va a implicar un tratamiento pues mucho más prolongado. ¿Qué otra cosa me pueden generar precisamente estas masas abdominales? Pues pueden generar obstrucción de tipo obstrucción abdominal, sangrados abdominales, ¿sí? Me pueden producir, conllevar pues precisamente a síndrome de lisis tumoral, se pueden asociar con efusiones pleurales, y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues son muy variados, como ya hablamos, los linfomas, los neuroblastomas, hepatoblastomas, tumores de Wilms, rabdomiosarcomas, sobre todo a nivel de la pelvis. Eh, podemos encontrar grandes tumoraciones a ese nivel y pues imagínense, o sea, lo ideal es que este tipo de lesiones se ubique a nivel distal porque favorece la resección quirúrgica y por tanto pues la curación. El problema es cuando hay un compromiso más bien a nivel central más que a nivel acral. Y bueno, pues eso hablábamos un poquito con respecto a lo de la biopsia. La otra cosa es las leucocorias. Las leucocorias tienen múltiples etiologías, entonces puedo pensar, por ejemplo, dependiendo de la edad del paciente, si es una retinopatía del prematuro, si es una catarata congénita, si es una enfermedad de Coats, que son enfermedades vasculares de los vasos, o en el peor de los casos un retinoblastoma. Entonces, todo niño con estrabismo, proptosis, leucocoria debe evaluarse precisamente no solamente por el pediatra, no solamente por el oftalmólogo, sino por la persona que abordó ese paciente. Entonces, de ahí la importancia de hacerle el reflejo rojo a todos los pacientes. Y lo más común en este tipo de tumores es que a partir de una foto se capta al paciente, ¿no? Y es precisamente por la ocupación del tumor a nivel de la cámara posterior. Pues es un tumor que también se puede curar si se diagnostica tempranamente y pues toda proptosis debe evaluarse porque puede ser una leucemia adicionalmente. Miren, las leucemias es el tipo de cáncer que puede ser más florido en su presentación. Entonces, recuerdo una paciente que debutó con infiltración en piel y esa infiltración por piel al biopsiarla justamente era infiltración leucémica o los neuroblastomas, por ejemplo, también pueden infiltrar piel. Los linfomas también por metástasis pueden conllevar este tipo de síntomas. Los neuroblastomas, como hemos mencionado casi en toda la charla, están presentes y también me pueden generar este compromiso. Los rabdomiosarcomas pueden producirme también
la proptosis o las histiocytosis de células de Langerhans. Con respecto a otro de los síntomas, es la cefalea. Como decíamos hace rato, pues una cefalea puede ser porque el niño tiene problemas visuales, porque el niño tiene una sinusitis, por ejemplo, porque padece de migraña, pero la cefalea que nos debe marcar y que nos debe llamar la atención es aquella que se presenta con datos de hipertensión endocraniana, que es con una intensidad aumentada, que es persistente, que despierta al paciente, que lo hace vomitar. Recuerden el vómito en proyectil. Si el niño, por ejemplo, presenta deficiencias neurológicas, entonces debo sospecharlo. Y se ha visto que los pacientes que tienen tumores cerebrales, hasta en un 95% de los casos presentan algún hallazgo al examen físico. Por eso hay que ser meticulosos pues, con la evaluación. ¿Qué se debe hacer? Tomografía, si encuentran estos datos de algún signo de estos de alarma, que si salió una sinusitis, perfecto, se descartó que era un tumor cerebral, ¿no? Y el problema es que este tipo de tumores, dependiendo de la localización, si me afectan tercer, cuarto ventrículo, pueden conllevar a hidrocefalia, ¿sí? Pueden conllevar a obstrucción y herniación cerebral y por tanto pues el fallecimiento del paciente. Debo pensar entonces en casos de cefalea intensa en infiltración por los linfomas, infiltración por ejemplo por las leucemias. Debo pensar en tumores cerebrales, en sarcomas y en meningiomas, sobre todo estos últimos en pacientes que han sobrevivido al tratamiento de cáncer. En esta imagen quiero mostrarles cómo la mayoría de tumores se ubican a nivel de fosa posterior en los niños, un 49%. Y ese 49% va a estar distribuido entre los principales tumores que son los gliomas del tallo y los meduloblastomas. ¿Cuál va a ser la clínica? Entonces, la localización topográfica, lo que decíamos, es súper importante porque si tengo un tumor que me está afectando justamente el cerebelo, que es el responsable del equilibrio, el paciente va a tener problemas para la marcha, problemas para la coordinación, va a tener problemas para desarrollar sus actividades motoras gruesas y también las finas, ¿sí? Si esa masa está ubicada a nivel del tallo cerebral, pues me va a afectar los pares craneales, entonces puedo encontrar un niño con parálisis facial, con diplopía, por ejemplo, o con nistagmo. Hay otro porcentaje de pacientes que corresponde al 14%, que son los que tienen compromiso a nivel del diencéfalo, ¿sí? Entonces, los más comunes son los craniofaringiomas, por ejemplo, en pacientes de 10 años, o los tumores de la pineal, o los tumores del quiasma. Y en este caso, por la localización, pues vamos a tener, por ejemplo, diabetes insípida, o puede haber galactorrea, hipotiroidismo, datos de pubertad precoz. Si el compromiso es a nivel de la vía óptica, se puede encontrar, por ejemplo, disminución de la agudeza visual, nistagmus o la pupila de Marcus-Gahn, que es la pupila en donde responde al reflejo consensual, pero no responde al fotomotor directo. El 37% de los casos corresponde entonces a los gliomas, ¿sí? Y como estos están ubicados a nivel supratentorial, lo más común es que me afecten, por ejemplo, la corteza cerebral y debuten con convulsiones, con debilidad motora y con alteraciones del lenguaje, entre otras cosas. Entonces, muchas veces podemos tener un tumor de etiología benigna, o sea, al mirar las células, se ven que son células buenas, el problema es la ubicación. Entonces, por ejemplo, muchos de los craniofaringiomas, imagínense ese tumor ahí al lado del quiasma óptico, ¿sí? Aunque es un tumor benigno, muchos de los niños terminan cieguitos. O, por ejemplo, los pacientes con gliomas del tallo. Este es un tumor supremamente agresivo que básicamente produce una mortalidad del 100% a los 2 años. Entonces, necesitamos hacer diagnósticos tempranos para poder captar a los pacientes y poderles mejorar su calidad de vida y darles la oportunidad de que se curen. Hay más síntomas, como por ejemplo las masas en tejidos blandos. Entonces, si tengo una masa mayor de 2 centímetros, más de 2 semanas, puede ser
un proceso infeccioso, inflamatorio, si tengo calor, rubor, edema en esa zona. Pero si no tengo estas características, hay que mandarla a biopsia, además de hacerle pues sus estudios como ultrasonido, resonancia, el hemograma del que hablábamos, un frotis de sangre periférica, como para tratar de determinar cuál es la causa. Lo más común es que sean rhabdomyosarcomas. Y este es como el resumen de esos signos de alarma de los que hablamos ahorita. Entonces, la mnemotecnia es pediatras, en donde la P significa pérdida de peso inexplicable, la E significa estrabismo, todo lo relacionado con las leucocorias, disminución de la agudeza visual, las anomalías vasculares. La D es el dolor de cabeza matutino con vómito persistente que se asocia con datos de hipertensión endocraniana. La I de inflamación o dolor en las articulaciones, en los huesos o presencia de cojera, por ejemplo. La A de anormalidades a la palpación del cuello, abdomen, extremidades, entonces encontramos visceromegalias, asimetrías. La T de tos persistente, la R de recurrencia febril no explicable por causas infecciosas. La A de anorexia, astenia, anemia, por ejemplo, palidez o cansancio exagerado. La S de sangrado excesivo, relacionado pues con petequias, hematomas. Recuerden, un paciente, por ejemplo, con una hematuria, hablando de los sangrados, puede ser por muchas causas. Entonces, una hematuria puede ser por una infección de vías urinarias, puede ser por, si se asocia con hipertensión, por una nefritis, una glomerulonefritis, o puede ser justamente un tumor de Wilms o un neuroblastoma el que me le está generando estas manifestaciones. Esta es básicamente pues la última diapositiva en donde la foto pues la comparto con autorización de la mamá de la niña, Naomi. Naomi es una paciente que recuerdo mucho, le fue muy bien en su tratamiento, era una leucemia de riesgo habitual, que tenía una muy buena actitud, al igual que la mamá. Esa parte es fundamental para el tratamiento de los pacientes. También tenían una muy buena adherencia. En la imagen derecha, ya con cabello, pues es la imagen de hace como unos 20 días que me envió la foto. La niña está muy bien. Entonces, el manejo de los pacientes oncológicos requiere de un equipo multidisciplinario, requiere del esfuerzo de todos y si tiene una sospecha, remita al paciente, no importa que no era, pero por lo menos se le descartó una enfermedad que podía acabar con la vida. Bueno, pues no sé si haya preguntas que tengan por hacer. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Aquí Ok, en con el gusto. chat preguntan, ¿la alfa-fetoproteína es un marcador específico para los hepatoblastomas? Gracias. Ok, se puede, la alfa-fetoproteína, entonces, sobre todo para los tumores de tipo germinal se utiliza, ¿no? Entonces, se puede utilizar en diferentes marcadores, pero recordemos, los tumores germinales son de origen embrionario, entonces va a producir este tipo de sustancias como alfa-fetoproteína o como gonadotropina coriónica humana. Listo, doctora. Otra pregunta ¿es aconsejable reducir palpación de abdomen si hay sospecha de un linfoma de Burkitt o Wilms por miedo a romper cápsulas de tumores? Perfecto, muy buena pregunta, si se me pasó decir eso, ¿no? Entonces, recuerdo que en mi formación de pregrado, así le ponían en la cabecera al paciente no tocar, ¿sí? Porque pues llega todo el mundo y no tiene la sensibilidad para hacer el examen físico de los pacientes. Sí, como hablábamos hace rato, el cirujano tiene que ser muy cuidadoso en el momento pues de hacer su biopsia para no aumentar la estadificación en el caso de los tumores de Wilms. Entonces, en el caso precisamente del estudiante o del médico que lo vaya a evaluar, siempre es importante que lo haga con delicadeza, porque sí se pueden romper. De hecho, por ejemplo, los linfomas que debutan con esos grandes volúmenes producen muchísimo dolor. Entonces, el niño pues va a tener demasiado dolor con la mínima palpación. Listo, Pero sí hay doctora. que tener cuidado. Otra pregunta es, el síndrome de lisis tumoral es más frecuente en leucemia, pero
¿Cuál es el tumor sólido que con mayor frecuencia causa síndrome de lisis tumoral? Ok, los linfomas, ¿no? O sea, tanto los linfomas pueden producir síndrome de lisis tumoral. En general, en todos los pacientes con abordaje oncológico, debo pedirles marcadores. Doctora, preguntan qué características y localizaciones de las adenopatías son siempre patológicas. Ok, entonces, como vimos hace rato, si yo tengo, vamos a tener una charla de adenopatías, pero recuerden las características. Si yo tengo una adenopatía mayor de 2 centímetros, que tiene más de 2 semanas de evolución, que está dura, que está pétrea, así que está pegada y a esos planos profundos, no es móvil, debo sospechar malignidad. Doc, ¿en qué países sobrevivientes de leucemia, con qué frecuencia deben acudir al control con pediatría y hemato-oncología? Esa pregunta es bien importante. Donde en el hospital en donde me formé en México, se estaba promulgando o se estaba organizando la clínica de sobrevivientes. Tuve la oportunidad de rotar en el Hospital San Jude y allá existe una clínica de sobrevivientes. Entonces, estos pacientes tienen que hacérsele un seguimiento por lo menos cada 6 meses, o sea, ya después de los 5 años de vigilancia. Antes, pues deben acudir con menos frecuencia, pero después de los 5 años, por lo menos cada 6 meses, para estarles haciendo diferentes evaluaciones. Recordemos, ¿cuál es el riesgo? Recibieron quimioterapéuticos, hay riesgo de segundas neoplasias. Los mismos quimioterapéuticos pueden afectar la función del corazón, entonces necesitamos hacer ecocardiogramas de seguimiento, hay que evaluar cómo está el peso, la talla del niño. Los esteroides que utilizamos en el tratamiento de las leucemias pueden afectar la densidad ósea y producir desmineralización. Entonces, hay que hacer un seguimiento juicioso, o sea, si tiene la oportunidad de seguirlo por lo menos cada 3 meses, hágalo, hay que hacerlo. Doctora, en cuanto al dolor óseo puro, sin síntomas B acompañante, ¿con cuánto tiempo de evolución ya debemos sospechar de causas hemato-oncológicas? Ok, pues miren, si tengo un dolor que le doy Misaines, por ejemplo, le doy acetaminofén o le doy ibuprofeno y el niño persiste con dolor, no necesito esperar determinado lapso de tiempo, sino que hay que investigarlo, pedirle su hemograma, la radiografía. Recordemos que hablábamos hace rato de que el dolor puede ser generalizado o puede ser localizado. Entonces, hay pacientes que a la palpación ya se les siente una masita, hay que tomarles la radiografía. O sea, no es el tiempo, es el paciente, es la clínica que yo estoy viendo. Listo, doctora. Y para finalizar, ¿cuál es el protocolo más utilizado en inducción de leucemias linfoblásticas? Y considera, doctora, dar profilaxis antibiótica y antiviral en dichas inducciones. Ok, en leucemia nosotros utilizábamos el Total 15, el Total Therapy. Básicamente ahorita en México no está dentro del protocolo hacer la profilaxis, pero en México estábamos corriendo el protocolo de dar esa profilaxis con antibióticos, con quinolonas y precisamente antivirales para disminuir el riesgo de mortalidad. Para, digamos, como para todo homogenizar lo de la inducción es el tratamiento prácticamente en los primeros 28 días del paciente con leucemia. La dosis de quimioterapéuticos son muy altas. Los quimioterapéuticos, aunque son tóxicos, es lo único con lo que cuento para yo poder atacar esta enfermedad y poderle dar al niño la oportunidad de vivir. Entonces genera inmunosupresión, la misma enfermedad también genera inmunosupresión, entonces va a tener más riesgo de desarrollar, por ejemplo, colitis neutropénica o de desarrollar complicaciones infecciosas. Entonces, esta es una parte fundamental. La otra parte importante es el mantenimiento. Entonces, primero está la fase de inducción, luego de consolidación, en donde hospitalizo al paciente para dosis de metotrexate altas, y luego viene el mantenimiento. Entonces, recuerdo mucho que uno de mis docentes hablaba de la neumonía de la semana 100.
se refería precisamente a que a la semana 100 de tratamiento ya el paciente está con sus funciones medulares un poco depletadas pues, por tanto tóxico, por la misma enfermedad, y nos llegaban así con neumonías por neumocistis girovesi terribles, y pues muchos de los pacientes fallecían. Entonces, en mantenimiento debemos dar trimetoprim como profilaxis precisamente contra el neumocistis, ¿no? Doctora, otra pregunta que surgió en el chat. ¿Qué vacunas están contraindicadas en pacientes con alguna patología oncológica? Ok, es una muy buena pregunta. Usualmente en el niño con leucemia, ninguna vacuna viva debo aplicarla. Sí, ninguna porque son niños que están neutropénicos, inmunosuprimidos, entonces por generarle beneficio le voy a generar daño. Lo que sí tengo que hacer es que el paciente esperar a que el niño ya esté curado y ahora sí, en coordinación con el infectólogo, ponerle sus vacunas. Doctora, y ahora sí la última pregunta. En cuanto al seguimiento de pacientes sobrevivientes, ¿el seguimiento debe hacerse hasta qué edad? Muy buena pregunta, ¿sí? Porque pues recordemos que, como mencionamos en la charla al principio, el cáncer no desaparece a ninguna edad, ¿sí? Todos tenemos riesgo de desarrollar cáncer. En los adultos, la mayoría de estos cánceres se produce por deterioro del ADN por el mismo proceso de envejecimiento. Entonces, una vez usted sigue al paciente pediátrico hasta los 18 años, entonces ahora sí se lo entrega al hematólogo y oncólogo de adultos para que ellos le hagan ese seguimiento, pero el paciente debe estar monitorizado. Lo que pasa es que uno pues ya no le va a hacer los seguimientos cada 3 meses, los va a evaluar a más largo plazo, pero en general hay que estarlos monitorizando. Usualmente en los primeros 18 meses de cuando el paciente termina tratamiento es cuando más riesgo hay de recaídas. Ya después de los 5 años uno dice pues está curado, pero después de los 18 años ya tiene que seguir control, pero ya con la parte de adultos. Listo, doctora. Muchísimas gracias por tan excelente charla. Con mucho gusto. Nos vemos en la siguiente charla. Los invitamos a Ok, todos perfecto. el día de mañana a la conferencia sobre trauma cráneoencefálico severo a cargo del doctor Rubén Lazo, pediatra intensivista, a las 7 p.m. Muchas gracias por su asistencia. Que esté muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias por todo. Bueno, que esté bien. Hasta luego.